Después va otras preguntas de Patti que son varias, pero es una sola. Ahorita les voy a decir, y es sobre los bomberazos en el trabajo. ¿Cómo manejar los bomberazos en el trabajo? Les voy a leer las preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué criterio me sugieres emplear para el acomodo de pendientes que surgen fuera del bloque planeado? Es decir, ¿qué criterio usas para acomodar pendientes que no estaban originalmente en tu bloque o en ese bloque de tiempo? Entonces, Patti me explica, donde yo trabajo, todos son emergencias y bomberazos. Surgen muchos pendientes que atender para el día siguiente. Como ya estoy en ese, ¿no? Me cambio de canal, entonces se me olvida lo que había que hacer. Y si no quiero olvidarlo, dejo de hacer lo que tenía planeado para atender el bomberazo. Seguro todas se identifican y saben exactamente a qué se refiere ese escenario. A todas nos ha pasado. No quiero asumir, pero es algo que yo creo que a todas nos ha pasado, ya sea en el trabajo o en la vida personal, ¿no? Entonces dice, ¿cómo clasifico, sustituyo o manejo esa inmensa lista de pendientes? ¿Y cómo puedo planear una semana poderosa con tanto bombeazo de las demás áreas de mi trabajo? Me encantó esta pregunta, se me hace súper importante y estoy segura que muchas de ustedes se van a identificar con ella. Les platico, yo personalmente me identifico mucho con ella, no sé si todas lo sepan, pero yo trabajé 2 años y medio haciendo gestión de proyectos en un despacho de diseño. Y como se podrán imaginar, surgen muchos bomberazos, llamadas de clientes, cosas, ¿no? Que de pronto, ay, tienes planeado un calendario y de pronto un cliente que es cliente VIP te sale con algo que quiere para mañana, ¿no? Ese tipo de cosas las tengo súper presentes, entonces sé exactamente a lo que te refieres, Patti. Y mi respuesta va en 2 partes. Primera parte, los bomberazos los tienes que manejar antes de que sucedan. Los bomberazos los tienes que manejar antes de que sucedan. ¿A qué me refiero con esto? A que dentro de lo posible tratas de anticipar los bomberazos antes de que pasen, para que no lleguen los bomberazos. Van en 2 partes porque la segunda parte es qué hacer cuando sí sucede, porque sé que no se pueden evitar al 100%. Entonces, no te me asustes, Patti, no te voy a decir que sí te voy a decir, más bien sí te voy a decir cómo manejar una vez que suceden, pero primero es importante esta parte. Los bomberazos los manejas antes de que sucedan. ¿Cómo puedes tratar de, hasta dentro de lo posible, evitar que sucedan los bomberazos? Son diferentes circunstancias, son diferentes herramientas, son diferentes cosas que tienes que tomar en cuenta. Una de ellas es tener acuerdos claros desde el inicio. Por ejemplo, horarios de a qué hora contesto el teléfono, a qué hora no contesto el teléfono. En la oficina, por ejemplo, teníamos un código muy sencillo de que cuando alguien tenía puestos los audífonos quería decir que no podíamos molestarlo sin importar lo que fuera, no a menos que se estuviera cayendo la oficina. Cuando alguien tenía audífonos puestos, era momento de no interrumpirlo. Entonces, tener acuerdos claros desde el inicio, calendarios, por ejemplo, fechas de entrega, que le tienes que pedir algo que te mande un cliente, todas esas cosas, cuando tienes acuerdos claros desde el principio, es mucho más fácil manejar un bomberazo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba trabajando haciendo gestión de proyectos, yo estaba encargada de los calendarios de la oficina, los contratos, todo este tipo de cosas administrativas. Tuvimos un cliente una vez que era muy difícil porque exigía mucho, pero él no cumplía de su parte, ¿verdad? Como luego pasa con los clientes.
Pero yo conforme me sucedían bombazos y conforme me sucedían imprevistos y cosas, pues yo iba aprendiendo y cada vez iba manejando más estrictos y explícitos los lineamientos en los contratos. Entonces, por ejemplo, en un contrato yo ponía, si no me mandas tal cosa para tal fecha, no te voy a entregar en la fecha que te estoy diciendo, ¿no? Entonces una vez tuvimos una emergencia de una página que teníamos que sacar, era urgente, ¿por qué? Porque el cliente iba a lanzar el producto, digamos, que estaba manejando, entonces no era nada más una cuestión de entregarle a él, sino que él a su vez iba a publicar lo que estábamos nosotros haciendo, y entonces tenía una fecha muy clara. Yo desde el inicio le dejé claras las fechas de cuándo necesitábamos que nos mandara las cosas. El día antes de hacer la entrega todavía no nos las mandaba. En la mañana todavía yo hablé con él para decirle, acuérdate, ya no nos la mandaste en la fecha que habíamos quedado, pero bueno, por tratarse de ti, porque era cliente VIP en la oficina, vamos a hacer una excepción, pero necesito que me lo mandes antes de tal hora. Para no hacerte el cuento largo, no nos mandó lo que nos tenía que mandar. Entonces en la tarde le tuve que hablar para decirle, ¿sabes qué? Pues no te la vamos a entregar. La imagen que nos hacía falta nos la mandó. Haz de cuenta, si el horario de salida es a las 5 de la tarde, nos la mandó 5 para las 5. Eso en varios lugares clasifica como un bomberazo, ¿no? Y dirías, chin, a ver, programadores, ¿no? No estaba planeado, pero nos acaba de mandar ahorita, entonces ahorita tenemos que acabarlo de sacar y pum, lo entregamos y nos quedamos hasta en la noche. Pero hubo acuerdos claros desde el inicio. Entonces, como hubo acuerdos claros desde el inicio, yo le pude decir, muchas gracias por mandarnos lo que nos tenías que mandar, lo mandaste fuera de tiempo, entonces ya no te lo vamos a entregar, pero con muchísimo gusto mañana lo revisamos y te mando nuevas fechas de entrega. Ahora, este cliente se enojó muchísimo. En la tarde le habló personalmente a mi jefe para decirle que ya no podía trabajar conmigo, que eso no podía suceder, que tal. Y les platico esto porque a veces nos da miedo mantener firmes esos acuerdos por este tipo de cosas, ¿no? Que dice, se va a enojar el cliente, se va a enojar el jefe, se va a enojar el compañero de trabajo. En efecto, el cliente se enojó, en efecto, le habló a mi jefe para pedirle que ya me quitaran esa cuenta porque él no podía trabajar conmigo. Y al siguiente día, pues, mi jefe me platicó y básicamente me dijo pues que hice bien porque teníamos un acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hay acuerdos claros, es mucho más fácil salirte de los bomberazos porque no te está saliendo en ese momento. Desde antes estás dejando claro qué sí se va a hacer y qué no se va a hacer. Acuerdos claros. Planear el futuro, obviamente, la planeación es súper útil para este tipo de cosas. Cuando tú anticipas que, no sé, tienes que entregar la contabilidad a fin de mes, entonces la planeas desde antes para que no te agarren las prisas y no te agarre un bomberazo de un papel extra que no salió o cosas de ese tipo. Y finalmente, hasta dentro, esto lo acabo de decir en un taller que fui a dar a una universidad, hasta dentro de lo humanamente posible, anticipa todo. Obviamente no puedes anticipar todo, pero hasta dentro de lo humanamente posible, sí. Me preguntas aquí, Pati, ¿cómo hacerle cuando surgen muchos bomberazos de las demás áreas en tu trabajo? Entonces, hasta dentro de lo posible, anticipa cómo, si tú sabes cómo funcionan esas otras áreas de trabajo, cuando tú te has identificado quién entrega cosas tarde, quién pide cosas de último minuto, quién es esa persona que siempre al final está corriendo porque no ha terminado. Cuando tú vas aprendiendo esas cosas, entonces puedes empezar a anticipar. Vamos a poner un ejemplo de la vida personal.
no le llamamos bomberazos en la vida personal les llamamos imprevistos. Imagínate que tú tienes un imprevisto muy recurrente que es que se te olvidan las llaves de tu casa, ¿no? Ese es un imprevisto que sucede, que pasa, que sales y dices, chin, no traigo las llaves de mi casa, ¿ahora qué hago? Y eso puede arruinarte todo el día, ¿no? Entonces, la primera vez que te sucede es completamente normal, aceptable, pasa, ese tipo de cosas suceden. Ok, bueno, vemos cómo lo manejamos. La segunda vez dices, ok, ya me había pasado. La tercera vez ya es distracción, ya es una falta de previsión, porque ya sabes que tú eres propensa, por decirlo así, a que se te olviden las llaves. Entonces, cuando una otra área en tu trabajo te entrega tarde, pues es, ok, bueno, entonces, ok. La segunda vez que te entrega tarde, dices, bueno, estoy notando un patrón, ¿no? Y entonces tú ya te puedes anticipar a que esa área de tu trabajo entrega las cosas tarde. Y entonces hay muchas estrategias que puedes usar, pedirles las cosas antes, o como te decía yo, tener acuerdos claros. Creo que la más práctica, y es algo que yo usaba en la oficina, es si lo necesito para el viernes, se lo pido para el miércoles, ese tipo de cosas que puedes anticipar cuando ya vas conociendo la manera de trabajar de las otras personas. Entonces, cuando sea algo que sucede por primera vez, no te recrimines, Patti, porque las cosas pasan, pero cuando se repiten mucho ya puedes empezar a anticiparlas. Entonces, esa fue la primera parte de la respuesta, que es tratar de reducir los bomberazos lo más que se pueda. Sí se puede reducir, o sea, sí se pueden reducir. Si tienes un ejemplo específico, igual escríbemelo y lo platicamos, ¿no? Porque a lo mejor dices, no, es que ese no es el tipo de bomberazos al que me refiero. Tú me dices si tienes ejemplos específicos y los checamos, pero te garantizo que muchos de esos se pueden reducir porque son cosas que son falta de previsión, falta de organización, falta de comunicación, falta de ser firme, de ser asertiva, ¿no? Ese tipo de cosas. Parte 2 de la respuesta. Ok, Mariana, ya hice todo lo posible, reduje los bomberazos a la mitad, anticipé hasta donde se pudo. Ahora, ¿qué hago con los bomberazos que no se pudieron evitar? Porque como les dije al principio, no se pueden evitar al 100% los bomberazos. ¿Ok? ¿Qué hago con ellos? Para eso, Patti, tienes que desarrollar la habilidad de saber discernir cuándo algo es verdaderamente urgente y cuándo no. Entre más avanza esta época de tecnología, más nos hacemos como que esta filosofía de vida de que todo es muy rápido, de que todo es inmediato, de que todo es para allá, de que todo es para mañana, de que todo es urgente. Incluso en la vida personal, a veces tenemos esta sensación como de, siento como que tengo que hacer algo. Siempre sentimos como esta anticipación de que hay algo que hacer. Nuestro cerebro ya está así conectado, programado para lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Eso nos va quitando la capacidad de poder identificar lo que verdaderamente urge y lo que no urge. Hay cosas que sí son importantes, pero no se va a acabar el mundo si no las haces para mañana. Y ahí es a donde tiene que entrar este criterio que tienes que desarrollar de lo que verdaderamente es urgente contra lo que no. Apenas estaba trabajando con un cliente, con un asesorado, que él es arquitecto, le estaba dando una asesoría de gestión de tiempo con sus equipos que luego no le entregan, etcétera. Y él me platicaba de una obra a la que tú tenía que ir a revisar, pero le habló un cliente para decirle que tenía que ir a otra obra y entonces ya no pudo, bla, bla, bla. Y lo que platicábamos era justamente qué tanto era de vida o muerte que no revisara la obra de este otro cliente que le habló de último momento,
cuando él ya tenía planeado ir a revisar la otra obra. Entonces, trata de tener criterio para decidir cuándo las cosas sí son urgentes y cuándo no. Y te voy a dar un tip. Casi nada es de vida o muerte. Tengo una amiga que no saben cuánto hemos platicado del tema porque ella todo el día tiene pedido su WhatsApp, ella trabaja de freelance, es diseñadora y todo el tiempo está disponible para sus clientes. Y yo le decía un día, es que no les contestes, es que espérate hasta mañana, estas ya no son horas. Y ella me decía, es que Mariana, no se puede, tienes que estar disponible. No, no. No, casi nada en la vida es de vida o muerte. Entonces, hay muchas cosas que pensamos que son de vida o muerte, que nos habla el jefe de la otra área para decir, oye, es que me tienes que entregar esto para mañana, y entonces tú dices, es que le tengo que entregar esto para mañana, y ahí es a donde tienes que hacer el ejercicio de preguntarte, ¿cuándo realmente le tengo que entregar para mañana? Y en muchas veces la respuesta es no, no va a pasar nada si se lo entrego mañana más tarde de lo que me está pidiendo, porque vamos de nuevo, comunicación clara, acuerdos claros, me lo estás pidiendo de un día para otro, entonces no te lo puedo entregar para mañana. Entonces, mucho tiene que ver con temas de comunicación, de anticipación, de ser firme y de ser asertiva, de poner límites, este tipo de cosas que a veces pensamos que no se puede, pero quiero que piensen en todos esos compañeros de trabajo que se toman sus vacaciones cuando se las tienen que tomar, que cuando ustedes se quedan tarde en el trabajo, ellos se salen temprano, y hay veces que vemos y decimos, ay, o sea, no puede ser, ya se fue y yo aquí trabajando. Si ellos lo pueden hacer, tú también lo puedes hacer. No todo es para mañana, aunque parezca que lo es. Casi nada en la vida es de vida o muerte. Entonces, desarrolla esta capacidad. Anticipa primero lo más que se pueda para manejar los bomberazos antes de que sucedan, pero cuando suceden, desarrolla esta capacidad de discernir cuándo las cosas son urgentes y cuándo no. Como te digo, yo tengo experiencia con esto personal, con jefes, con clientes, en los que sí a veces da miedo, da cosa, ¿no? Decir, chin, ¿cómo le hago? Pero de que se puede, y cuando aprendes a manejar expectativas, es mucho más fácil manejar bomberazos. Entonces, yo lo he hecho, ¿no? En el pasado teníamos un grupo de WhatsApp en el trabajo en el que estaban todos y había otro de WhatsApp con mis jefes y yo, porque yo tenía un puesto administrativo. Alguna vez alguno de mis jefes me pidió algo de trabajo en el grupo de WhatsApp general. Yo, por regla personal, por política personal mía, jamás checaba ese grupo hasta en la noche y nunca para cosas de trabajo, y lo tenía silenciado. Alguna vez no le mandé algo a mi jefe porque me escribió por ese otro grupo en lugar de por nuestro grupo personal. Se enojó, sí se enojó, pero le dije, I'm sorry, yo no checo ese grupo, francamente no es una herramienta de trabajo para mí. Entonces, sí se puede fijar ese tipo de límites, y es muy necesario, porque si no, no hay manera de evitar los bomberazos. O sea, si no eres firme, si no eres clara, si no pones estas expectativas claras desde el inicio, te van a seguir saliendo bomberazos, te van a seguir pidiendo cosas de último minuto, y pues si están acostumbrados a que, de nuevo, manejo de expectativas, si están acostumbrados a que siempre que te piden algo de último minuto, lo sacas de último minuto, pues van a seguir esperando que lo saques de último minuto. Entonces tienes que empezar a anticiparlos, y ya que los anticipaste, los que sí te suceden, verifica, hay cosas que sí son urgentes, pero muchas no. Entonces, como no hay manera de evitar imprevistos y no hay manera de evitar bomberazos, y cuando suceden, sí nos descuadran el horario, sí nos lo descuadran, por eso es muy importante reducirlos al máximo.
porque puede ser que tengas un bomberazo o un imprevisto y te desajuste tu horario, pero es mucho más fácil manejarlo cuando es uno solo que cuando son 1000. Por eso es tan importante tratarlos de reducir lo más que se pueda.